35 minutos, más allá de lo que pasó con los hechos de inseguridad, hablo de la economía, hablo del campo, hablo de muchísimas cuestiones. Como dijimos, lo acompañó la ministra Patricia Bullrich y el diputado José Luis Espert, que tiene la amabilidad de conversar un rato con nosotros. José Luis, ¿cómo le va? Gracias por charlar un rato con nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gran saludo para ustedes, la producción de los oyentes. Muchísimas gracias. ¿Continúan recorriendo la exposición o ya dejaron el predio? No, yo me quedé. El presidente se fue, recuerdo que al mediodía, sería tipo 12, no, yo me quedé acá recorriendo, saludando a la gente, conversando con los productores. No se olviden que yo soy de Pergamino, provincia de Buenos Aires, y además tengo campo con mis hermanos, así que para mí el campo y Expo Grau es como mi segunda casa, desde que soy chico. Bien. Por todo este tipo de exposiciones. Así que, bueno, muy contento de estar acá. Ok. ¿Qué le dicen ahí en el mano a mano? ¿Los productores, los dueños de campo, los que invierten, los que están pensando si es el momento o no de invertir, los que están preocupados con respecto no solamente a la situación del país, sino también con la cuestión económica, retenciones? En el mano a mano, ¿qué le plantean? En el mano a mano, bueno, en primer lugar, están felices como pocas veces en los últimos 20 años porque en un gobierno puede haber heredado, como heredamos, un incendio universal, hemos logrado apagarlo y empezamos a construir la casa. En particular con el campo, la cantidad de medidas que se han tomado de desregulación, de burocratización con respecto al campo, además de, por ejemplo, eliminar la prohibición de un montón de costes de vacunos, bajar retenciones aún a los granos importantes transitoriamente, eliminar las retenciones para economías regionales. Yo te diría, hay mucho optimismo. Ayer me decían, yo no lo vi, pero me decían que llegaba a haber hasta 2 horas de cola a la sucursal que hay acá del Banco Nación, de productores viendo qué crédito tomar para ampliar su planta. Así yo les diría que hay un clima de mucho optimismo. Y por supuesto, las dos cosas sobre las cuales los productores piden mucho es algo como la eliminación de las retenciones, algo que va a ocurrir, porque nosotros no creemos en las retenciones, pero la vamos a eliminar cuando tengamos el superávit fiscal necesario para comernos ese superávit financiándolo con eliminación de impuestos. Una de ellas va a ser las retenciones y la apertura de la economía. La apertura de la economía, abrirnos al comercio, es clave para que el campo, la minería, el petróleo, el oro puedan funcionar como tienen que funcionar, porque hasta ahora, como consecuencia de la maldita idea de la sustitución de importaciones, lo único que hemos hecho desde la política económica es romper al agro, romper la minería, romper la industria. Lo que hemos hecho es como tener a Messi y en lugar de jugar al fútbol lo podemos jugar de pilar de los Pumas. Medio complicado que Messi, que es el mejor del mundo, sea también el rugby, ¿no? Bueno, Argentina, al mejor del mundo, que es nuestra maquinaria de producir commodities, agropecuarios, energéticos, petroleros, mineros, lo hemos reventado durante casi un siglo para intentar desarrollar una industria, pero de una mala manera, que es protegiéndola del resto del mundo, no compitiendo. Y sin competencia no hay nada que se sostenga en el tiempo. Pregúntale a Federer si hubiera podido ser el número 1 del mundo sin competir. No, sí, claro. O a Messi, o a Maradona en su momento, o a, no sé, a Lewis Hamilton en el Fórmula 1, o a Tiger Woods. Son campeones del mundo porque compitieron con todo el mundo. Bueno, el empresario argentino tiene que competir con todo el mundo. ¿De qué? Y de eso, obviamente, el agro es crítico el pedido que nos hace. Claro. ¿Y de qué depende el lapso en el cual se puede dar de baja las retenciones y liberar el cepo? ¿Es algo simultáneo, algo que va a pasar primero? ¿Depende mucho de lo que pase con el fondo? Bueno, el cepo depende sustancialmente del fondo. Eso está mucho más cerca que ocurra durante el año 2025 que la eliminación de las retenciones, que va a requerir que nosotros como gobierno estemos seguros que el superávit fiscal que tenemos es permanente, como para poder comernos ese superávit fiscal bajando impuestos, ¿no? Para que la gente no entienda, superávit es porque los ingresos de uno superan a los gastos. Nosotros queremos bajar impuestos cuando tengamos un exceso de ingresos respecto del gasto lo suficientemente importante y sostenible como para bajar esos ingresos y eliminar impuestos, como el cheque también, ¿no? Claro. De paso. Bien. José Luis, quiero consultarlo con respecto a no solamente lo que pasó en el Congreso, dentro y afuera, sino lo que puede pasar de aquí en adelante, porque da la sensación de que lo que se vivió el miércoles, sobre todo en la plaza,
es un anticipo de lo que va a ser una constante de aquellos que no están de acuerdo con las políticas que está llevando adelante el gobierno. Empecemos por lo que pasó afuera del Congreso y lo que algunos describen como una situación de desestabilización democrática. A ver, datos, antes de dar opiniones, porque el dato no se puede discutir. En los últimos 100 años, el único gobierno no peronista que terminó su mandato fue el de Mauricio Macri. Yo creo que eso da una idea de lo que es el peronismo en la oposición. El peronismo en la oposición es destituyente. Por eso, de muchísimos gobiernos no peronistas que tuvimos, el único que terminó su mandato fue el de Mauricio Macri a lo largo del último siglo. Así que el peronismo es claramente destituyente, y ni hablar la versión escatológica que para mí del peronismo es el kirchnerismo, que es más destituyente todavía. Así que lo que pasó ayer, antes de ayer, perdón, entre lo que de afuera y lo de adentro, porque adentro también ocurrieron cosas en el recinto, Sí. sin duda que es destituyente y es el comienzo de un intento golpista, no tengo la menor duda. No lo van a lograr, no lo van a lograr. ¿No lo van a lograr? No lo van a lograr de ninguna manera. El gobierno está muy firme, muy sostenido por el pueblo trabajador, por la gente que quiere prosperar, que quiere gente que vaya bien, pero sin duda que el proceso golpista ha empezado y esto va a continuar. Ya la CGT ha dicho que hace un paro general. En abril, el 24 de marzo, se va a convertir en otro acto de protesta en lugar de recordar el suceso del 24 de marzo del 76. Sin duda que arrancó el golpismo y arrancó con violencia afuera del Congreso y adentro del Congreso con un intento, como intentaron algunos trasnochados de Unión por la Patria, plantear ya un juicio político al presidente Milei, ¿no? Sí. Así que bueno, el gobierno lo que le decimos son los violentos, que para ellos no va a haber piedad, para el violento es cárcel o bala, y eso va a seguir así. Y a los de adentro del Congreso, los diputados, senadores de Unión por la Patria, les digo, van a tener que esmerarse, porque están a punto de quedarse sin laburo político de por vida, porque si esto continúa triunfando como está triunfando el modelo liberal, van a tener que inventarse un empleo honorable, un empleo honesto, en lugar de andar robándole la plata a las contribuciones argentinas, porque el camino de la libertad, de la prosperidad que hemos comenzado con el presidente Milei, nosotros vamos a hacer lo imposible para que esto no termine, porque queremos el bien del pueblo argentino. Claro. Estamos hablando con el diputado experto. Usted hacía referencia a lo que pasó adentro del Congreso, esta actitud de algunos diputados de Unión por la Patria, pero también llama la atención alguna actitud que hubo de miembros de la Libertad Avanza o de ex miembros de la Libertad Avanza o partidos cercanos que prácticamente estaban a los golpes de puño y estaban peleando y estaban discutiendo porque daba la sensación que no se ponían de acuerdo si se daba quórum o en qué situación se daba quórum, digamos. Ahí no estaba Unión por la Patria. No, lamentable los sucesos que ocurrieron dentro de nuestro bloque, por supuesto, yo no puedo aceptar ni ver de buen modo que ocurran las cosas que ocurrieron, ¿no? Espero que cuando tengamos la elección de este año hagamos una renovación importante de toda la Cámara, incluyendo nuestro bloque también. José Luis, la pregunta es la semana que viene, ¿no? Porque ya usted bien describía que evidentemente se vienen paros generales, que se viene alguna utilización de esta situación, pero lo concreto es que el miércoles anterior algunos hinchas o autodenominados hinchas de Chacarita fueron a apoyar a los jubilados. Esta semana que pasó fueron muchísimos más, hubo una convocatoria, hubo muchísima violencia, hubo desmanes, hubo incendios, hubo agresiones, hay un periodista internado, obviamente, por un golpe de una granada de gas. Muchísimo y por supuesto que le mando grandes saludos a toda la familia, ojalá que se recupere pronto. Sí, hay otro hecho también muy señalado que es la supuesta agresión de un policía a una jubilada, que también terminó golpeada, caída de espaldas. Y el próximo miércoles da la sensación de que la convocatoria va a ser mayor y que la violencia va a ser mayor. Digamos, ¿cuál va a ser la respuesta por parte de las fuerzas de seguridad? Bueno, sin duda que estos dos hechos que hablamos, no deberían repetirse. Espero que se afine el lápiz de lo que es del lado de la fuerza de seguridad para que estas cosas no pasen, pero contra los violentos no va a haber piedad. Acá, el punto número 1 de nuestro programa de gobierno es seguridad y orden. Después podemos discutir un montón de otras cosas, pero seguridad y orden no puede no existir en este país, porque sin seguridad y sin orden directamente no hay nada que vaya a poner en peso, por más que seamos tan liberales como Milton Friedman o Hayek. Aunque seamos Hayek o Milton Friedman gobernando desde el punto de vista de las ideas económicas,
sin orden ni seguridad no hay nadie que vaya a invertir acá. Así que, por lo tanto, seremos categóricos en la defensa de la integridad de los bienes, la integridad de las personas que quieren trabajar y circular. Bien. Mi última pregunta tiene que ver con la situación de la justicia, porque mucha gente dice, hubo desmanes, prácticamente no han quedado detenidos. La fuerza de seguridad dice, nosotros detuvimos a un montón de gente, pero una jueza los liberó en tiempo récord. Y la jueza dice, yo los tuve que liberar porque la verdad me los dejaban acá, nadie me explicaba bien por qué estaban detenidos, y yo ante la duda, porque estaban haciendo ejercicio de su legítima derecho a peticionar, los tuve que dejar en libertad. Bueno, la jueza podría decir que, primero, sin duda que miente cuando dice que no sabía por qué los tenía ahí, salvo que viva en Narnia, la jueza sabe perfectamente lo que pasó, por los motivos por los cuales estaban todos esos delincuentes ahí. Así que no nos tomen por estúpidos a los argentinos, y así como los liberó con ese argumento, dado que ella sabía perfectamente, salvo que viviera en Narnia, porque habían hecho todo eso delincuentes previamente, yo le podría dar el argumento al revés por el cual deberían haber quedado detenidos. Mire, el garantismo que está terminando con la presidencia de Javier Milei es que siempre encuentra alguna excusa para liberar delincuentes. Y la jueza es parte de este problema del maldito zafaronismo y garantismo. Diputado, como siempre, gracias por conversar con nosotros. Un placer, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias. Era el diputado de la Nación, José Luis Espert. Acaba de compartir esta presentación que hizo el presidente en Expo Agro. El presidente ya se retiró, pero el diputado seguía recorriendo las instalaciones en su doble función. Por un lado, diputado, y por otro lado también es productor agropecuario junto a su familia, como bien él lo explicó.